Queridos estudiantes, hoy vamos a ver el tema La Revolución de 1952. 1952. El 9 de abril se produce una revolución aquí en el país donde participan grupos sociales como son la clase obrera, los campesinos y también líderes de partidos políticos, destacándose el MNR. Este producto de una lucha por retomar la democracia en el país, ya que en 1951 se da un golpe de Estado por Mamerto Yolagoitia, al cual lo llamamos Mamertazo, ya que él estaba en el poder y en las elecciones gana el MNR con Víctor Paz Estensoro, pero Mamerto Yolagoitia no le entrega el poder. Se da un autogolpe y a esto lo llamamos el Mamertazo, le entrega el poder a militares y estos militares asumen el gobierno y Víctor Paz Estensoro tiene que salir del país. Pero el 9 de abril se produce una revolución donde hacen que el gobierno tenga que dejar y entregar al legítimo ganador de las elecciones de 1951. Y es así que Víctor Paz Estensoro inicia su primer mandato y su gobierno establece cuatro hitos importantes. El 21 de julio de 1952 se decreta el voto universal, donde aquí se da la posibilidad de que participen personas que no sabían leer ni escribir, porque anterior a esto no se les daba lugar a que participen de la selección y también se limitaba la participación de la mujer. Con el voto universal ya participan las mujeres, participan los ciudadanos que no sabían leer y se da cobertura a las personas del campo porque ellas eran las que no sabían leer. La mayor parte de los analfabetos no se encontraban en las ciudades sino en las áreas rurales, en el campo. Con el voto universal se da lugar a que ellos puedan ser partícipes de los procesos democráticos del país. El 31 de octubre de 1952 se nacionalizan las minas, se crea la Conmebol, ya que las minas estaban en manos privadas, viniendo desde la era del estaño, con los grandes varones, Patiño, José y Laramayo, cuyas ganancias era para ellos porque son empresas privadas. Pero aquí se nacionalizan las minas. ¿Qué quiere decir? Que ya las minas pasan a manos del Estado y lógicamente sus ganancias tendrían que ingresar a las arcas del Estado. El 2 de agosto de 1953 se da la reforma agraria, una lucha de años desde la fundación de la República, desde la colonización, donde los campesinos indígenas, que realmente eran los dueños originales de las tierras, fueron usurpadas primeramente por los españoles en la colonización, y cuando se fundó la República, a pesar de que se hicieron esfuerzos para devolverles la tierra por los primeros presidentes, nunca fue así. Y los campesinos siempre han ido luchando hasta que se da la reforma agraria, donde se tiene la premisa de la tierra es para quien la trabaja. En este sentido se tendría que entregar títulos de propiedad a los campesinos y con esto eliminando lo que era el latifundio. Pero en la práctica no se efectuó de esa manera, pero por lo menos ya hubo en esta época una ley que ha tratado de escuchar toda la lucha que han tenido los campesinos. El 20 de enero de 1955 se realiza una reforma educativa con la premisa de alfabetización y llegar a los grupos desfavorecidos que no tenían acceso a la educación. Se crea un código de la educación. También se tiene un código muy buen elaborado, pero en la práctica tuvo dificultades. Aún continúa el analfabetismo en ciertos lugares. En 1956 termina el mandato, se realizan elecciones el 17 de junio de 1956, cuatro partidos políticos, el Partido Obrero Revolucionario, la Falange Socialista Boliviana FSB, el PC, Partido Comunista de Bolivia, y el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Gana las elecciones el MNR con Hernán Siles Suazo, el cual establece en su gobierno el plan Eder, que consistía en estabilizar la moneda, ya que se tiene problemas de economía
desde el periodo del socialismo militar, y nuestra moneda estaba perdiendo valor adquisitivo, y con el plan Eder trata de darle un valor adquisitivo a nuestra moneda. Se cambia el peso boliviano, aunque esta no tuvo un buen efecto, no estábamos saliendo de esa crisis económica. Estableció un código de seguridad. Su gobierno queda marcado por la muerte de Óscar Unzaga de la Vega, que era representante del partido político Falange Socialista Boliviana. Este partido quiso dar un golpe de estado, y en medio de las revueltas Óscar Unzaga es asesinado, y esto marca algo negativo al gobierno de Nancy Lesuazo. Se producen también luchas cívicas en Santa Cruz, donde estaban exigiendo una ley de regalías. ¿En qué consistía esto? Que lo que produce un departamento se quede ahí. Porque ¿cuál es la idea de la producción que tiene nuestro país? Todo se centraliza en el Estado, en un poder central, y de ahí se reparte a las ciudades o a departamentos. Pero Santa Cruz estaba pidiendo que lo que ellos generan, que se quede en Santa Cruz. A eso lo llamamos ley de regalías. No lograron que todo se quede en Santa Cruz, pero sí incrementaron el porcentaje a 18% que se quede en Santa Cruz. El gobierno dura hasta 1960, y tenemos el segundo mandato de Víctor Paz Estenssoro. En este segundo mandato se crea el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, se establece un plan decenal. Ya nuestro país aquí empieza a contar un plan para que tenga un mejor desarrollo en sus distintos ámbitos, especialmente en el económico. Se construye caminos con la ayuda de Estados Unidos. Se realiza una asamblea constituyente en 1961. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es la única entidad que puede modificar una constitución política del Estado. Recordarles que la constitución política del Estado es la ley magna, la ley madre de todas las leyes que tiene un Estado. Y aquí se cambia, se establece una nueva constitución, y especialmente se hace énfasis en el artículo que habla de la reelección. Los gobiernos o un presidente puede gobernar 4 años, y aquí en esta asamblea se habilita su reelección o un mandato seguido, porque estas eran las intenciones de Víctor Paz Estenssoro: continuar con el gobierno, ya que su gobierno terminó en 1964 y tenía la idea y el plan de continuar. Por eso cambia este artículo. Se aprueba el voto universal constitucionalmente, quiere decir que se eleva a rango de ley. En 1952 todavía no era un rango de ley, era un decreto, pero aquí en la Asamblea Constituyente, en la Constitución, se incluye el voto universal a rango de ley. Hay que indicar que en 1952 es un hito importante para la historia de nuestro país. Se producen cambios, pero también hay que indicar que tenemos la intromisión de Estados Unidos. El MNR, Víctor Paz Estenssoro, tuvo reuniones con el presidente Kennedy en Estados Unidos, recibieron financiamiento para realizar obras, incluso se efectuaron préstamos del Fondo Monetario Internacional, y esos préstamos hacen que tengamos ciertos compromisos con Estados Unidos, y Víctor Paz Estenssoro, que no, siguió esta línea. En 1964, el 31 de mayo, se realizan elecciones, y otra vez sale ganador Víctor Paz Estenssoro, y vendría a ser su tercer mandato. La aprobación del voto universal tenía esa característica, y aquí aparece lo que llamamos el voto campesino. Víctor Paz Estenssoro desde 1952 hace una unión con la COP, o sea, trabaja con la Central Obrera Boliviana, con los trabajadores. En su gobierno decían: ahora vamos a gobernar juntos, la COP y el gobierno. Pero esta unión
se deteriora y en 1964 ya no tiene ese mismo apoyo que tenía en 1952 Víctor Paz Estenssoro con el MNR, y es por eso que en este periodo, eh, el 4 de noviembre de 1964, le dan un golpe de estado a Víctor Paz Estenssoro, quien, su vicepresidente, René Barrientos Ortuño, junto con Obando Candia, los dos militares, y por lo tanto Víctor Paz Estenssoro tiene que dejar el gobierno. Hasta aquí se conoce como el periodo de la Revolución Nacional, porque después de 1964 inicia otro periodo, como está indicando aquí, golpe de Estado, se va a iniciar un periodo de dictaduras. Bueno, hoy veremos hasta aquí, que Dios los bendiga.